La contabilidad en la Edad Media. Se han encontrado evidencias tangibles que en un periodo estimado entre el año 6000 y 3500 antes de nuestra era se desarrollaban algunas prácticas contables. Estas pruebas consisten en rústicos instrumentos o dispositivos cuya función era llevar a cabo procedimientos que los antropólogos, arqueólogos y paleontólogos solo han podido explicar asociándolos a incipientes expresiones de actividad contable. En aquella época pretérita mesopotámica y ante operaciones mercantiles de gran crecimiento y el florecimiento del comercio, era inevitable que se desarrollaran e hicieran comunes la contabilidad y los respectivos libros de registro. Acá se desarrolló el Código Hammurabi, el cual constituiría la primera reglamentación contable, y este trajo un desarrollo notable en lo que respecta a las anotaciones, ya que crea de manera generalizada inscripciones de tipo contable, estableciéndoles un orden. Los funcionarios encargados de llevar la contabilidad eran los escribas y tenían por costumbre registrar sus cuentas en tabletas de arcilla cruda. En esta era, los contadores realizaban sus cálculos mediante un instrumento conocido hasta nuestros días como el ábaco. También debemos destacar que en Babilonia se desarrollaron instrumentos y operaciones matemáticas que ayudaron a facilitar de cierta manera la labor contable, como las tablas de multiplicar, ecuaciones algebraicas, algoritmos, entre otros. El progreso de la contabilidad en Egipto se da gracias a diferentes actividades comerciales, entre las que podemos destacar el tráfico marítimo mercantil impulsado por las actividades agrícolas. Debido al desarrollo comercial que se dio, se tuvo la necesidad de crear funcionarios encargados de inspeccionar el registro de operaciones. Esto se puede considerar como el origen del antecedente de las auditorías. Sus primitivos registros contables se realizaban en jeroglíficos y pictogramas, los que quedaban plasmados en lápidas, paredes de distintos edificios y papiros. En Grecia, todos los templos gozaban de un tesoro alimentado de los donativos de los fieles. Estas donaciones necesitaban ser registradas de forma precisa para así resguardar el patrimonio del templo. Ellos usaban dos tipos de libros, los de contabilidad. Uno era el diario o efemérides y el otro el libro de cuentas de clientes. La civilización griega desarrolló cierto tipo de libros de contabilidad hechos en pergaminos, reemplazados así a los papiros empleados en la contabilidad egipcia. Las principales organizaciones donde se ejercían las funciones contables eran en el Comité de Fiscalización y el Comité de Público. La contabilidad pública también tuvo su desarrollo en las ciudades griegas, Atenas y en el siglo V antes de nuestra era. Una organización llamada Tribunal de Cuentas era la que constituía a la contabilidad. Este tribunal estaba conformado por 10 miembros, los cuales estaban encargados de fiscalizar la hacienda del Estado, principalmente en lo que respecta a la recaudación de tributos. La contabilidad en Roma fue de gran importancia, ya que los encargados de ella desarrollaron diversos tipos de registros en libros, tanto para llevar cuentas en el ámbito familiar como también en el público y el comercial. En el Imperio Romano se desarrolló un sistema de contabilidad que debía ser lo suficientemente fidedigno, de tal manera que permitiera legislar el tema de las cobranzas e impuestos y también transacciones con los proveedores. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Giancarlos Cambronero y yo vengo a hablarles acerca de la contabilidad en la Edad Media. Se tiene conocimiento que desde antes de la Edad Media la contabilidad se practicaba de una manera muy básica, pero aún hoy se siguen lineamientos que se utilizaban en esas épocas. Entre las más notables podemos observar que en el periodo románico la Iglesia Católica había adquirido carácter de religión oficial a manos del emperador romano Justiniano. Con esto fue abarcando más seguidores y a su vez más poder económico y político. Fue esta religión la que mantuvo vivas las prácticas culturales, entre ellas la de llevar cuentas de las operaciones económicas.
Ya con la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un enorme progreso a lo largo de la Edad Media. En la época del feudalismo, el alto grado de desarrollo del comercio hace suponer la práctica de la contabilidad, la cual era exclusiva del señor feudal. También en el siglo VIII, Carlomagno exigía a sus escribanos un inventario anual de sus pertenencias del imperio y de su registro de transacciones económicas en términos de ingresos y egresos. En Italia, durante el siglo VI y VII, particularmente en Venecia, la actividad contable ya se había convertido en una profesión de mucho prestigio. También, en 1157, un genovés llamado Ansaldus Boilandus repartió beneficios de una sociedad comercial en base a saldos de cuentas de ingresos y egresos. También en 1263, en España, el rey Alfonso impulsó a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas anualmente. Y a su vez, en el Renacimiento de Europa, sufrió un cambio fundamental en su economía, haciendo que la contabilidad, llevada por la tradición romana, por los monjes y los señores del feudo, fuera poco a poco sustituida por una práctica de esta más perfecta, debido a las nuevas necesidades del intercambio comercial y crediticio. Principalmente en 3 ciudades se dio esto. Estas fueron Génova, Venecia y Florencia, y constituyeron los focos de donde partió una contabilidad por partida doble. Para finalizar, se puede observar que, debido a la gran utilidad que tiene la contabilidad, se comenzaron a ver apariciones muy tempranas en la Edad Media, donde se pudo descubrir que se utilizó tanto para llevar así registros de operaciones económicas, como también apareció la contabilidad por partida doble, debido al aumento del comercio y crediticio. La contabilidad en el Renacimiento. Nace la contabilidad por partida doble, que apareció hasta 1340 en Génova. El primer autor fue Benedetto Cotrugli, nacido en Croacia y radicado en Nápoles. Las principales escuelas del pensamiento contable, iniciadas a principios del siglo XV, fueron la Escuela Toscana y la Escuela de Economía Hacendal. En el Renacimiento sentaron los fundamentos necesarios para la elaboración de un sistema contable. Surgen las cuentas que reflejan los créditos y los débitos de las personas y empresas. Se pensó también en llevar una cuenta para el conjunto de los bienes poseídos y otra que presentará las ganancias y pérdidas. Luca Pacioli lo llaman el padre de la contabilidad de partida doble, a pesar de que él no fue quien la inventó. El sistema de doble entrada, conocido en la época como contabilidad allá veneciana, ya se venía usando 2 siglos antes, desde alrededor de 1300. Los venecianos habían dejado de usar el sistema por considerarlo impráctico, el sistema de números romanos, y en vez habían adoptado los números árabes, que es el sistema que utilizamos en la actualidad. Pero a medida que el comercio de las ciudades italianas creció y se hizo más complejo y dependiente de instrumentos financieros como préstamos y cambio de monedas, la necesidad de un sistema de registro más cuidadoso se hizo más que evidente. Luca Pacioli hace la publicación de su libro en 1494, Suma de Aritmética. Época contemporánea. A partir del siglo XIX, en la contabilidad surgen modificaciones debido al nacimiento de especulaciones en las cuentas, dando lugar a crear escuelas como la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad para solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor. El sistema de enseñanza académica se racionaliza, haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avance tecnológico. También se origina el diario mayor único, el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. En Estados Unidos, como consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, empezaron a aparecer las máquinas de contabilidad, lo que facilitó el procesamiento de la información.
A principios del siglo XX empezaron a surgir en todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales establecieron sus propias normas y una serie de convenios. El gobierno, la banca y la bolsa de valores comenzaron a exigir los estados financieros certificados por contadores públicos independientes. Actualmente, con el desarrollo de los sistemas, la contabilidad ha logrado ocupar el lugar que le corresponde entre las organizaciones. El volumen de información que pueden manejar y la velocidad de su procesamiento la hacen indispensable en la exigente administración de nuestros días. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Giancarlos Cambronero y vengo a presentarles la contabilidad en la Revolución Industrial. Bueno, para darles una idea, la Revolución Industrial tuvo lugar en el siglo XVIII en Inglaterra, en la cual la humanidad pasó de una vida de formas tradicionales, basadas en la agricultura, ganadería y la producción artesanal, a otras fundamentales en la producción industrial y la mecanización. Todo esto propició un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de los hombres. Bueno, en esta etapa la contabilidad fue vital, ya que fue una herramienta muy importante para poder lograr todo este avance en la Revolución Industrial. También en la Revolución Industrial la contabilidad empieza a tener modificaciones de fondo y forma. Los comerciantes necesitaban medir con mayor precisión sus activos e ingresos y conocer el beneficio de sus actividades económicas. De aquí fue cuando se perfeccionó el método de la partida doble y se desarrollaron los estados financieros, siendo el beneficio neto el documento de información más solicitado. Además, durante esta época se fundaron 3 instituciones muy importantes, como por ejemplo en 1854 el Instituto de Contadores Públicos de Escocia, en 1880 el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales y en 1887 el Instituto de Contadores Públicos Americana. Además, la Revolución Industrial se caracterizó por la producción a gran escala, el auge del comercio internacional, el inicio del liberalismo y el incremento del crédito y la banca. Todo esto exigía que la contabilidad fuera aún más precisa y condujo a la división del trabajo en el proceso contable, al desarrollo de la contabilidad en costos y a la generalización del uso de las máquinas para optimizar los registros. También en esta época se condujo al desarrollo de los estados financieros, siendo el beneficio neto del documento de información más importante, que preparaban tanto para usuarios internos como externos. Ya para finalizar, aprovechándose del avance acelerado que tuvo la humanidad con la Revolución Industrial, los contadores debieron exigirse al máximo para poder encontrar maneras con las cuales ser más precisos con activos e ingresos con montos monumentales. Y aquí fue cuando se perfeccionó la partida doble y los estados financieros que ya les había comentado, debido a la necesidad que tuvieron los grandes empresarios en esta nueva industrialización. Nuevo milenio. La contabilidad está creciendo progresivamente para hacer frente a las necesidades que existen a nivel mundial por parte de los empresarios, los cuales han llegado a implantar sistemas específicos muy desarrollados y evolucionados que permiten no solo trabajar localmente, sino además interconectar con otros usuarios que puedan residir en cualquier otro lugar del planeta. Con el desarrollo de los sistemas de automatización de los procesos, la contabilidad ha logrado ocupar el lugar que le corresponde dentro de las organizaciones, haciéndola indispensable en la exigente administración de nuestros días. Además, los fabricantes de software han aceptado de forma eficiente el reto de crear programas que no solo se adapten a la actual realidad económica, sino que también sean capaces de amoldarse de una forma dinámica a los cambios futuros. También se debe tomar en cuenta que con la globalización de la economía, los objetivos de competitividad, calidad y productividad de las entidades económicas cambian de maximizar el valor de su patrimonio a mejorar el sistema brindado a sus clientes.